Bienvenidos a un episodio más de Economía Hoy, un podcast de Soy 502. Soy Byron Dardón y en esta oportunidad tengo el gusto de presentarles a José Andrés Ardón, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Muchas gracias, José Andrés. Es un gusto tenerte con nosotros ahora. Sí. Y pues el tema de hoy es alianzas público-privadas, clave para las ciudades del futuro. Un reciente estudio, José Andrés, presentado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, que se denomina Índice Global de Ciudad Inteligente, ubica a Guatemala, la ciudad de Guatemala, en el quinto lugar entre 23 ciudades de México y Centroamérica. Eso pues, nos da una muestra de lo que es Guatemala en el concepto de ciudades inteligentes, que también va en relación con la ciudad del futuro. Y nuestra capital sobresale como un motor económico. En ese segmento tiene una segunda posición en cuanto a como motor económico ahora, pero también en cuanto a movilidad tiene una segunda posición dentro del segmento de movilidad. Y pues para eso vamos a platicar ahora de lo que usted tiene que hacer para que nuestras ciudades lleguen a un futuro, a un mejor futuro. Yo quisiera empezar preguntándote si tenés algún concepto de ciudad inteligente. Porque por ahí empieza, ¿verdad? Y después van todas las condiciones para seguir progresando. Sí, por supuesto. No, Byron, muchas gracias por recibirme. Gracias al equipo de Soy 502. Es un gran gusto estar aquí en este set con ustedes. Y es interesante, los datos que muestras, primero que nada, es un ejemplo y una demostración de que nuestro país es un país líder en la región, no solo a nivel centroamericano, sino a nivel regional, y que el gran catalizador de ese desarrollo por múltiples razones es la ciudad de Guatemala. Es una ciudad que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años, se ha ido urbanizando cada vez más y esa urbanización implica de cierta manera pues, un crecimiento vertical, que es lo que hemos estado viendo claro. Con la gran cantidad de edificios que se están construyendo, que todavía se podrían construir muchísimos más. Entonces, el primer punto a mencionar es que nuestro país en general se está urbanizando y lo que estamos viendo pues va a continuar. Y la ciudad de Guatemala ha sido el ejemplo, y a nivel centroamericano es la ciudad con mayor población, con mayor PIB per cápita, con mayor desarrollo en general. Y es por eso que entra pues, dentro de los listados que mencionas y los estudios como una ciudad interesante a analizar. Y cuando hablamos de una ciudad inteligente, podemos interpretarlo de diferentes maneras. Una ciudad en la cual existe una planificación. La ciudad de Guatemala es una de las pocas que a nivel de Guatemala tiene un plan de ordenamiento territorial, primero, bien hecho, y segundo, que se cumple, ¿verdad? Entonces es un plan de ordenamiento territorial que permite tomar decisiones inteligentes a la hora de invertir, a la hora de desarrollar. En segundo lugar, una ciudad inteligente se caracteriza por facilitarle a la vida a las personas. ¿Qué implica eso? Mejor movilidad, implica acercar a las personas a sus trabajos, implica acercar los centros educativos, los servicios públicos para que la población no necesite cruzar la ciudad o salir de la ciudad para obtener algún servicio que necesite. Entonces, cuando hablamos de lograr integrar todos estos aspectos, es que podemos hacer una evaluación más comprensiva, más general de si nuestra ciudad está cumpliendo con esas expectativas de beneficiar a la población. Claro, y muchas veces como ciudadanos nos quejamos del tránsito, nos quejamos de las horas pico, nos quejamos de falta de agua, nos quejamos de recorrer largas distancias, pero ese POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, ha ayudado bastante a que no se salga del control. Imagínate que no hubiéramos tenido un POT, ¿cómo estaríamos? ¿Qué caos habría, verdad? La primera consulta después de esta definición es, como Guatemala tenemos diversos reglamentos, leyes que impulsan el uso de las alianzas público-privadas para diversas obras, ¿verdad? Pero en nuestro tema, ¿cómo podría hacerse o qué debería hacerse para que esta reglamentación pueda ser un respaldo realmente y pueda impulsar más esas construcciones dentro del desarrollo de una ciudad para poder dar más tranquilidad y poder dar un mejor estilo de vida a los ciudadanos? Por supuesto, y ahí empezaría yo definiendo qué es una alianza público-privada, porque a veces no tenemos claro el concepto y yo te diría que hay tres formas de hacer cualquier obra de infraestructura. Llamémosle un aeropuerto, un puerto, una carretera,
algún proyecto energético, algún proyecto de sanidad. Cualquier infraestructura que nos podamos imaginar se puede hacer de 3 maneras. La primera es 100% público, que el gobierno con su maquinaria, con sus ingenieros, con sus arquitectos, con sus materiales que compre, haga la obra de 0 a 100, digamos, hasta tenerla. Y por otro lado es el ámbito 100% privado, ¿verdad? Que ahí es donde vemos, por ejemplo, un edificio de apartamentos es 100% privado. Obviamente hay un momento en donde hay que pedir las licencias y demás, pero la participación pública no existe ahí, digamos, ni en el financiamiento, ni en la tierra, ni nada por el estilo. Y en el medio de ambos, cuando hay algún elemento de involucramiento del sector público y del sector privado, es que tenemos lo que llamamos una alianza público-privada. A nivel regional, las alianzas público-privadas son muy comunes para desarrollar desde terminales portuarias, terminales aeroportuarias, carreteras, cualquier tipo de infraestructura. Cuando vemos a nivel regional, tenemos casos emblemáticos como en Colombia, en Chile, en México, que queremos replicar en Guatemala. En Guatemala tenemos una alianza público-privada ahorita bajo ese modelo en operación, que es la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, pero también tenemos casos interesantes de concesiones municipales, que es por ejemplo el Aerometro. El Aerometro es una concesión, es un modelo de alianza público-privada específicamente de un gobierno local, que es la ciudad de Guatemala y Misco, por cierto, en el cual las 2 municipalidades le conceden, por eso es una concesión, un pedazo de infraestructura, que es, digamos, la Roosevelt hasta llegar a Misco, para que un privado invierta, arriesgue su capital y desarrolle un proyecto. En este caso, pues es el Aerometro. Entonces, cuando hablamos de las concesiones municipales y las oportunidades que hay de alianzas público-privadas, son muchísimas, realmente son muchísimas y Guatemala lo necesita. Hay una necesidad urgente de infraestructura estratégica en todo el país y las alianzas público-privadas entonces se convierten en una opción, porque al fin y al cabo son una opción o una herramienta para poder cerrar esas brechas. Eso iba yo al Aerometro como un ejemplo, ¿verdad? El más patente que tenemos. Pero esto es como un antecedente para que nuevas obras se puedan seguir haciendo. Y también resaltar la importancia del sector privado, porque muchas veces, hay que decirlo, el sector privado es como que el motor que está empujando, ¿verdad? Aunque esté con el gobierno, pero ahí están empujando. Entonces, ¿qué me puedes decir? ¿Es un antecedente y qué podríamos esperar a futuro? No, y hay varios casos, digamos. El Aerometro es bien interesante porque es un proyecto, como te decía, de capital 100% privado. El riesgo lo asume el privado, el proyecto lo están gestionando privados y el beneficio va a ser para todos. Va a ser, pues, tiene que haber un beneficio privado, si no, nadie invertiría. Va a haber un beneficio en una retribución a las municipalidades y va a haber un beneficio a los ciudadanos porque vamos a poder tener una opción más de movilidad, que es sin duda alguna muy urgente. Pero lo que hemos visto y lo que mencionas, Byron, es que el sector privado va a un ritmo muchísimo más elevado de lo que el sector público ha logrado ir. Entonces, cuando uno habla con las empresas del sector privado, te dicen, si a nosotros nos dieran la oportunidad de hacer puertos privados, aeropuertos privados, más carreteras, lo estaríamos haciendo, porque existe la oportunidad para hacerlo, porque Guatemala es un hub estratégico a nivel regional. Y es por eso que hemos visto casos como, por ejemplo, la VAS, la famosa Vía Alterna al Sur, que ha ido creciendo cada año más y cada vez hay más vías, más rutas de acceso, y es porque es un proyecto 100% privado. Bueno, otro ejemplo, perdón que te interrumpa, sí. En su tiempo fue la autopista de Puerto Tepalín a Escuintla, ¿verdad? Un caso también, que después que entró en manos del gobierno empezó a declinar, y ha tenido sus problemas, ¿no? Porque existen diferentes incentivos, existen diferentes reglas de juego bajo la cual opera el sector público y el sector privado. Y cuando hablamos de estas alianzas público-privadas, lo que buscamos y lo que deberíamos aspirar es a tener lo bueno de ambas, porque muchas veces se percibe que una alianza público-privada va a ser en detrimento del sector público o va a ser en detrimento o tiene muchos riesgos para el sector privado. Bueno, hay formas de lograr las cosas buenas de ambas partes. Y ese es un poco el dilema o el juego que hay que tener para lograr identificar cuáles proyectos dentro de todos los que existen, porque hay muchísimo que se puede hacer por el país, encajan dentro de ese modelo. Y otro ejemplo que tenemos de éxito es la carretera que se está construyendo de Escuintla a Puerto Quetzal, que no vamos a decir marcas de empresas, pero es un proyecto que está funcionando, ¿verdad?
y eso es lo que se espera. Un tema interesante es que, por ejemplo, el Metrorriel tiene, no sé, tal vez 25 años de que se empezó a gestar bajo el esquema gubernamental, no ha avanzado. ¿Qué solución o qué podemos hacer para que esos proyectos avancen y realmente den los frutos? Porque sería fascinante poder hacerlo todo con la iniciativa privada, que tuviéramos no tuviéramos problemas en Puerto Quetzal, por ejemplo, y hubiéramos hecho un canal interoceánico seco, pero seco, ¿verdad? Sí, y digamos, dependiendo del caso particular del proyecto que estamos hablando, creo que podemos identificar diferentes problemas que han existido al momento de desarrollar ese tipo de proyectos. En el caso del Metrorriel ha sido un conjunto de factores que ha hecho que sea muy difícil lograr avanzar ese proyecto y sin duda alguna ha faltado también un poco de voluntad política, pero como podemos ver el Metrorriel, por ejemplo, está contemplado hacerla sobre la vía antigua del tren que está invadida, que los derechos de propiedad no están claros, que digamos pasa por puntos históricos. Ofegua también tiene un componente ahí de que la infraestructura ya es considerada patrimonio nacional, entonces el lograr desocuparla tiene un procedimiento, un proceso que tiende a ser muy largo. Y se han hecho estudios, es lo más curioso, se han hecho estudios respecto a la factibilidad de ese proyecto. Los resultados han sido positivos, es un proyecto que sería muy beneficioso para la población, pero lo que ocurre es que cuando hacen ese estudio y empiezan a ejecutarse las acciones para poder ya otorgar una alianza público-privada, una concesión, ya pasaron muchos años. Y ahora resulta que los estudios o los números ya estamos, ahí hay que volver a hacer el estudio, ¿no? Entonces vuelve a tomar otra gran parte de tiempo y es parte del problema que hemos tenido al momento de generar alianzas público-privadas. Deberíamos empezar por liberar esa infraestructura o ese pedazo de tierra, si es un pedazo de tierra, de cualquier problema que pueda tener a nivel del sector público, para empezar a hacer los estudios y así saber que al momento de concluirlos, esa infraestructura puede empezar ya a ser licitada para que algún privado pueda operarla. Lo tenemos al revés, entonces encontramos ese problema en donde pues, se pierden estas oportunidades. ¿Y crees que de alguna manera el tener esa alianza público-privada podría ser un blindaje a futuro para las obras? ¿O siempre habría que considerar factores que escapan del control? Pues sí, en gran parte el poder desarrollar proyectos bajo esta modalidad lo que permite es darle certeza a ese proyecto durante el largo de tiempo que sea necesario o que se haya pactado en el contrato, ¿no? Por eso casos como la autopista Palín-Escuintla, por ejemplo, funcionó tan bien durante esos 25 años de concesión porque habían reglas claras, se sabía qué era lo que se iba a intervenir. La empresa que tuvo la concesión lo hizo pues de manera... yo creo que cualquiera que circuló por esa autopista durante todos estos 25 años lo vio, que no es solo intervenir la carretera o la autopista, sino era todo un trabajo aledaño en las zonas, digamos, que podían generar riesgos para evitar que ocurrieran casos como lo que ocurrió hace algunos años, que se derrumbó todo un pedazo de esa carretera porque no se le dio un mantenimiento comprensivo en su momento. Entonces, ese es el problema cuando hablamos también de la infraestructura. Si uno no la interviene a tiempo, si uno no contempla muchísimos factores, esa infraestructura se deteriora muy rápido. Hasta ahorita hemos hablado básicamente de viabilidad. Usando el esquema de alianzas público-privadas, ¿crees que habrían al menos 3 o 4 proyectos prioritarios para impulsar a nuestra ciudad? Y no solo la ciudad de Guatemala, sino otras ciudades del interior, para que sean ciudades más inteligentes, ciudades del futuro. Sí, por supuesto. Y ahí lo bonito de este tipo de modelos es que nos podemos poner tan creativos como queramos, ¿no? Hay un problema de agua en la ciudad, por ejemplo. ¿Surge algún problema? Bueno, existe la posibilidad de hacer una alianza público-privada para tener alguna planta de tratamiento o alguna planta de agua potable para poder suplir esa necesidad. Y la pregunta es ¿por qué? Porque esa es una pregunta válida. ¿Por qué no lo hace el sector público? ¿Por qué no lo hacen las municipalidades? Y la realidad es que los recursos son limitados. Las municipalidades muchas veces no tienen la capacidad financiera para hacer proyectos tan grandes o de tan grande inversión, y es por eso que buscan pues, complementarlo con el ámbito privado. Pero te diría, digamos, temas de agua, por ejemplo, podrían ser unos muy interesantes de plantear. Otros son aquellos proyectos presentados en el plan de movilidad de COICA,
de este famoso plan metropolitano. Y ahí hay muchísimas intervenciones, anillos metropolitanos, anillos regionales, algunas radiales, que podrían encajar muy fácilmente bajo el modelo de alianzas público-privadas. Es más, la Agencia Nacional de Infraestructura ya tiene identificados cuáles tramos se podrían hacer bajo ese modelo y entiendo están avanzando los estudios correspondientes. ¿Por qué no pensar también en un metro subterráneo? ¿No? Sí, hace muchos años Que también que tiene sus complejidades. La vez pasada hablaba con algunas personas de la municipalidad y algunos constructores que decían que el problema de la ciudad de Guatemala es que el subsuelo es muy arenoso y eso hace que sea muy complicado. O sea, no es piedra, digamos, no es sólido, sino es muy arenoso y eso hace muy costoso, muy complicado hacer ese tipo de proyectos, pero yo creo que hay que explorar la posibilidad bajo ese modelo. Y así sucesivamente hay muchísimas opciones que podríamos estar planteando bajo alianzas público-privadas. Sí, por ejemplo, me llama la atención lo que hablabas del agua. No hay estudios concretos sobre eso, pero las redes de agua potable de la ciudad de Guatemala, en las zonas viejas, la zona 1, de repente van a colapsar y va a ser un problema tremendo, ¿verdad? Porque no tienen mapas, han construido muchos edificios, han construido cosas encima y no hay planos de las tuberías, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Sí, bueno, realmente el trabajo de los drenajes, de las conexiones de agua, es un tema un poco complejo en términos de entenderlo a nivel técnico, pero yo entiendo la municipalidad hace o ha estado haciendo últimamente también varias intervenciones para terminar de conectar y amplificar la red de colectores. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, cualquier proyecto inmobiliario que se desarrolle tiene que tomar en consideración también el impacto hídrico que va a causar. Y cada vez más estamos viendo proyectos interesantes de implementar ciertos materiales o ciertos productos que permitan permear todavía más el subsuelo para que esa disponibilidad de agua en la ciudad de Guatemala o en cualquier ciudad pues nunca se vea en riesgo. Evidentemente, pues la ciudad de Guatemala sigue creciendo, va a seguir creciendo y por eso es importante plantear más proyectos que permitan suplir de agua a la ciudad de Guatemala y que eso no se convierta en algún problema a futuro, que actualmente pues existirán casos concretos de puntos específicos donde habrá algún problema, pero la generalidad en la ciudad de Guatemala es que hay agua disponible, ¿no? A nivel del país, ¿crees que hay otras ciudades que podrían hablarse de ciudades del futuro, que se tienen que empezar a trabajar ya, o de hecho ya estarán trabajando? Sí, por supuesto, y es bien interesante, pero recientemente sacábamos datos respecto a las licencias de construcción y encontramos que hay departamentos como Suchitepeques, Retaluleu, Quetzaltenango, que ya superan el departamento de Guatemala en materia de cantidad de licencias emitidas anuales. Es decir, estos departamentos y municipios en particular están creciendo a un ritmo impresionante y ahí es importante que entendamos que este fenómeno, la urbanización que estamos viviendo en nuestro país, no es exclusivamente de la capital o de los municipios que están alrededor de la capital. Es un fenómeno que estamos viviendo a nivel de todo el país y eso plantea retos enormes como movilidad, por ejemplo. Aquí dicen el tráfico de la ciudad de Guatemala es insoportable. Bueno, ya han ido al de Xela, han estado en Mazatenango, han estado en Suchi, ¿verdad? O sea, es un problema generalizado en Cobán, no digamos, que ocurre pues en cualquier ciudad que está empezando a desarrollarse y lo que invita es a plantear esas soluciones de movilidad que son sumamente importantes para evitar que el tráfico pues, se convierta un poco en lo que hemos tenido en la ciudad de Guatemala, para poder intervenir a través de diferentes acciones y proyectos en ese aspecto. Pero respondiendo a tu pregunta, en efecto, estamos viendo un crecimiento enorme, principalmente en el occidente del país, en el noroccidente, un poco también en el oriente, en materia de desarrollo urbano que plantea discusiones como las que estamos teniendo en este momento, también para esos municipios y esos departamentos. Bueno, y como Cámara, ¿qué papel tienen ustedes para impulsar esas alianzas público-privadas y ser ese enlace entre el sector privado y el sector público? ¿Están haciendo algo al respecto? Sí, por supuesto. Primero, es interesante, pero entre la Cámara tenemos 230 agremiados, de los cuales tenemos constructores, proveedores de materiales y desarrolladores que aportan ese conocimiento técnico para la toma de decisiones públicas. Eso lo hacemos nosotros en los diferentes espacios en los cuales estamos, tanto pública como privadamente, para apoyar y brindarle lo que necesita el gobierno para tomar mejores decisiones al momento de desarrollar este tipo de proyectos.
La Cámara de Construcción tiene participación también en el Consejo de las Alianzas Público-Privadas, en donde promovemos proactivamente el desarrollo de este tipo de proyectos. Tenemos muy buena relación con las municipalidades, en donde constantemente discutimos acerca de cuáles son esos proyectos de infraestructura que podrían elevar la competitividad de esos municipios y del país. Así que ese ha sido el rol, viéndolo prácticamente como un tanque de pensamiento también dentro de Cámara, de generación de propuestas, ideas, discusiones técnicas, no políticas, que permitan brindarle esas herramientas al sector público. Bueno, es que el problema es cuando se chocan las cosas políticas con las ideas técnicas, Claro. ¿verdad? Ya es tremendo. Hay otro aspecto interesante. Como bien dijimos al principio, tú lo mencionabas, algunas ciudades de Sudamérica, Medellín, Bogotá, han tenido un buen manejo de su plan de ordenamiento territorial y le han apostado mucho a la movilidad como una forma de empezar proyectos para seguir avanzando, ¿verdad? ¿Cuál sería para ustedes la ciudad como que modelo en Guatemala? Aunque obviamente me vas a decir que la ciudad de Guatemala, pero también hay pequeñas urbes, por ejemplo, Antigua tiene un modelo muy bueno de ordenamiento territorial, ¿verdad? También, sí. Entonces, ¿cuál sería esa? Sí, casos, por ejemplo, como el de Medellín, es interesante porque Medellín es una ciudad que se parece mucho a Guatemala en términos de geografía. Tiene montañas, está rodeado de barrancos también y de montañas. Y es una lección importante porque cuando nos preguntan o nos dicen que si hay que hacer aerometro, que si hay que hacer más ciclovías, que si hay que hacer más BRT, que es el Transmetro, si necesitamos hacer metro aéreo, metro subterráneo, muchas opciones que hay. Y la respuesta que damos es: necesitamos hacer todo. Esa es la realidad. Una sola opción es probable que sea insuficiente en el largo plazo, y eso ha sido un ejemplo que Medellín ha logrado implementar de manera correcta. Desde los años 90 o en los años 90, Medellín era una ciudad colapsada por la violencia, por el tráfico, por la delincuencia, por muchos problemas que han logrado ir atendiendo, y ahora Medellín se ha convertido en una ciudad incluso turística bastante importante en Colombia. Y ellos tienen y han entendido la movilidad desde una visión múltiple, multimodal. Se necesitan ciclovías, tienen una red impresionante de ciclovías, tienen 7, 8 líneas de aerometro, lo que llamamos aquí aerometro, pues metro aéreo. Tienen transporte público masivo, tienen buses con carriles exclusivos, y han logrado integrar de manera muy efectiva todas esas modalidades que han hecho que el problema del tráfico no sea tan grande allí. Entonces, cuando lo extrapolamos a la ciudad de Guatemala, una ciudad en donde decimos que nuestra geografía no nos permite hacer muchas cosas, nuestros recursos no nos permiten hacer muchas cosas, no necesariamente es cierto, ¿verdad? Existen muchas oportunidades y muchas opciones que deberíamos estar implementando en este momento para lograr empezar a mitigar el tráfico de la ciudad de Guatemala, pues que es uno de los principales problemas que aquejan a los ciudadanos capitalinos, y no solo capitalinos, metropolitanos e incluso a nivel nacional. El problema del tráfico es una emergencia nacional, porque no solo pasa aquí en la ciudad de Guatemala y no solo depende del área metropolitana. En nuestra ciudad de Guatemala pasan las 4 vías principales del país, ¿no? De puerto a puerto y de frontera a frontera, y eso es la receta también para el colapso de cualquier tráfico, cualquier ciudad, ¿no? Sí, es tremendo. Acabas de tocar una llaga en el corazón de todos los guatemaltecos, porque el tránsito es tremendo, como hemos hablado. Sí. Yo pienso que si tuviésemos un sistema de transporte masivo mejor, tal vez habría menos carros, menos vehículos, porque todos estarían usándolo, ¿verdad? Pero la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Qué hacer para que ese transporte masivo sea de calidad? O sea, que no solo metamos transmetros y transmetros, sino que sea de calidad, de tal forma que la gente pueda sentirse impulsada, a sentirse tranquila, a tomar un transmetro y ahorrarse un montón de dinero al mes en gasolina. Claro, y ahí es pensarlo también desde una visión integral. Para que haya mejor movilidad en la ciudad de Guatemala, tiene que haber mejor educación vial, primero que nada. Definitivamente. Tiene que haber un sistema coordinado de semáforos, que entiendo la Municipalidad de Guatemala ha estado implementando estos semáforos inteligentes. Necesita haber seguridad pública, calles mejor iluminadas, mejores aceras para que las personas se sientan seguras de poder caminar dentro de la ciudad de Guatemala.
Y también, como te decía, hacer que converjan todos estos modelos. Porque algunos dicen la solución son las ciclovías. Bueno, prueba tú ir de aquí donde estamos en zona 12 en bici a Carretera Salvador o a Misco. Es una cuestión compleja porque somos una ciudad que tiene, digamos, una geografía complicada. Entonces necesitas integrar todos estos modelos. Puedes agarrar tu bici e ir unas 5 o 10 cuadras, pero después te subes al Transmetro. Y después pasas del Transmetro al Aerometro y llegas a tu destino de trabajo de manera ágil y rápida. Esa integración y hacer que converjan todos estos modelos es lo que va a permitir que se cumpla un requisito muy importante del transporte masivo, que es que sea masivo. Muchas personas lo tienen que usar para que sea eficiente, para que sea rentable, para que sea seguro también, esa es la realidad. Así que ese es el reto que tenemos. Y otro de los retos es que cuando hablamos de transporte y de cambiar, digamos, de dejar de usar el carro y empezar a usar otro medio de transporte, existe un fenómeno muy interesante que es o todos empezamos a migrar juntos hacia usar el transporte público, primero tiene que existir, digamos, ese transporte masivo y demás, porque si no el argumento es, bueno, que todos usen el transporte público, pues yo me quiero quedar usando mi carro, porque es más cómodo, porque tal vez me siento más seguro, porque tengo aire acondicionado, escuchando el podcast o la música o la radio o lo que sea. Entonces, para que efectivamente sea efectivo, valga la redundancia, el transporte masivo, tienen que existir esos incentivos y esa coordinación para que muchas personas empecemos a usar el transporte y dejemos nuestros vehículos por un lado. Muy bien, estamos llegando ya casi al final y quisiera hacerte una última pregunta. Sí. ¿Cuál debería ser el mensaje para las alcaldías de las grandes ciudades de Guatemala para que impulsen este formato de alianzas público-privadas? Sí. Primero sería conocer en qué consisten. Y ahí es donde el trabajo de la Agencia Nacional de Infraestructura es importante, el trabajo que hacemos dentro de la Cámara es importante, el trabajo que hacen los medios de comunicación es importante. Y algunos alcaldes han sido más proactivos en tratar de entender el modelo, entender que va a beneficiar a sus vecinos, los va a beneficiar a ellos como administración municipal. Y lo segundo es involucrarse más en encontrar esas opciones o esas necesidades que tiene el municipio que pueden ser solucionadas a través de las alianzas público-privadas para que puedan acercarse a las instituciones correspondientes, a la ANI, a nosotros. Hay muchísimo interés de inversionistas extranjeros, es impresionante. Las embajadas constantemente traen misiones de empresarios y algunos se han acercado a la Cámara y nos han dicho el día que nos digan que podamos invertir en proyectos de gran envergadura de infraestructura, principalmente hidroeléctricos, algunas presas y demás. Vamos a traer muchísimo capital, nuestras empresas van a venir y hacer esos proyectos, pero no han encontrado necesariamente esos oídos abiertos por parte del sector público. Entonces, lograr generar ese ecosistema, te diría yo, de sector público, sector privado, comunidad internacional, embajadas, municipalidades, constructoras, desarrolladoras, etcétera, etcétera, que generen estos proyectos y los lleven a la ejecución va a ser crítico para el futuro del país. Interesante porque capital no hay. O sea, no hay que estarlo buscando. No, sí, sobra. No, sí, es sobra impresionante, pero capital, sí. Hasta el gobierno tiene sobra. De todos lados. Solo es de aplicar y tener las reglas más adecuadas. Claro. Pues bien, te agradecemos mucho el que has estado con nosotros esta vez y te invitamos para que en una próxima oportunidad podamos estar de nuevo en un episodio más. A nuestros seguidores les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a nuestro próximo episodio de Economía Hoy, un podcast de Soy 502. Soy Byron Dardón.